Gracias, Jaime. Hablando de un contrato, Jorge, podría estar con un gran contrato en el mundo secular. Sin embargo, él decidió que habría de tener un contrato con el Señor. Y hoy en día lo escuchamos donde quiera, cantando o en este caso tocando para Dios. Y ese es el plan de Dios para con cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros hagamos contrato con Él, porque Él quiere darnos no solamente la felicidad en este mundo, pero la felicidad en el mundo venidero. Es maravilloso lo que Dios está listo a hacer con cada uno de nosotros y con la juventud de nosotros también. Linda escuela sabática, ¿no es cierto? ¿Cuántos están felices? Alabado sea el nombre de Dios. Ana estaba feliz con su familia. De hecho, su esposo la amaba muchísimo. Sus hijos siempre tenían palabras de encomio, palabras buenas para ellas, porque Ana era una buena mujer. Vivían en un lugar donde la felicidad reinaba, la felicidad imperaba. Pero de pronto aquella felicidad se truncó. Ana se enfermó. Y esta enfermedad había traído como resultado, como consecuencia, que ella se separaba prácticamente de su familia. No podía dormir en la cama donde su esposo dormía. No podía cocinar los alimentos que ella usualmente cocinaba, porque todo lo que ella tocaba ahora estaba inmundo. Ni siquiera sus hijos podían tocarla, ni siquiera su esposo podía tocarla, porque si la tocaban, ellos también eran inmundos. La enfermedad era representada en este caso como que había caído en pecado. Algo había detrás de aquella mujer. Por lo tanto, tanto los hijos como el esposo y ella trataron por todos los medios. Fueron de un lugar para otro tratando de encontrar el remedio, tratando de encontrar la solución para aquel problema, para aquella enfermedad que la había separado literalmente de la sociedad de aquel entonces. ¿Qué hacer? Marcos nos dice que la enfermedad no había podido ser sanada o liberada por ningún doctor de aquel entonces. En efecto, iba de mal en peor. El doctor Lucas no habla acerca de los doctores, pero nos dice que efectivamente aquella mujer había perdido todas las esperanzas. ¿Qué hacer? Finalmente escucha acerca de un maestro. Escucha acerca de Jesús, aquel que había sanado a aquellos que estaban ciegos y que ahora podían ver, aquel que había sanado a los leprosos y ahora tenían sus carnes limpias, ahora podían estar juntamente con su familia en la sociedad. Aquellos que antes no podían caminar y ahora podían caminar, aquel que hablaba como ningún otro podía hablar. Pero ¿cómo acercarse a Jesús? Ella era considerada inmunda. Además de ello, Jesús estaba siempre rodeado con una gran multitud. ¿Cómo hacerlo? Jesús había dejado
la costa del este de Galilea y se había ido a la costa del oeste. Y mientras estaba sanando a algunos enfermos, la multitud le había rodeado y le piden que vaya para sanar a la hija de Jairo, que está bien enferma. Jesús se dirige a aquel lugar, pero Ana se dice para ella misma: este es el momento que yo tengo. Yo necesito acercarme a Jesús, pero ¿cómo hacerlo? La multitud lo rodea. ¿Cómo poder acercarme a Él? Ya sé, dijo Ana, si tan solo puedo tocar el borde de su manto, si tan solo puedo tocar ese borde, yo voy a sanar. Imaginémonos a Ana tratando de ir entre la multitud. Nadie sabe que ella lo está haciendo. Y finalmente, abriéndose paso entre la multitud, logra tocar el manto de Jesús. Y una vez que toca el manto, ella reconoce que algo ha ocurrido en su cuerpo. La sangre se ha detenido. Su cuerpo ha reaccionado diferente. Una experiencia maravillosa ocurre en su vida. Solamente el Talmud tenía 11 curas para esta enfermedad, pero ninguna de esas había sido efectiva. Había doctores especialistas en esa enfermedad, pero ningún doctor había podido sanarla. Al contrario, iba de mal en peor. Pero ahora ha tocado el manto de Jesús y su cuerpo ha sido transformado. Su vida ha sido transformada. He aquí que ahora se siente que está limpia. Se siente que ha sido sanada. Pero ¿cuál es la pregunta que surge en medio de esa experiencia registrada por San Marcos y San Lucas? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dijo Jesús? ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? ¿Cuántos le estaban tocando a Jesús? Había una multitud que le estaba rodeando. En efecto, uno de los discípulos dice, Pedro dice: Señor, por favor, hay tanta gente en derredor tuya. Te está tocando, te está apretando, y ahora tú preguntas: ¿quién me ha tocado? Tres diferentes tipos de personas aparecen en esta experiencia de Jesús. La primera es Jesús, el dador. Es Jesús el que siempre está listo a ayudar. Siempre está listo a proteger. Siempre está listo a hacer algo en favor de aquellos que le rodean. En segundo lugar están los discípulos, representados por Pedro. Señor, ¿cómo preguntas quién me ha tocado cuando tantos te están tocando? Para los discípulos, así como para la multitud que la rodeaba, el hecho de que
Jesús pudiera dar algo de Él mismo no significaba mucho. Él podía hacerlo. Pero noten, en esta experiencia Jesús hace énfasis en que alguien me ha tocado porque el poder ha salido de mí. Todo lo que Jesús ha hecho, está haciendo y hará por nosotros es una experiencia por la cual Él atraviesa, la cual Él vive. Es un regalo, pero ese regalo incluye el dar. Y ojalá que nosotros aprendamos esa lección, que cuando Jesús nos ofrece algo en nuestras vidas, cuando Jesús logra ese cambio en nuestras vidas, Él está dando. El tercer grupo representado por la mujer, la que recibe. Quizás aquella mujer llamada por nosotros en este momento Ana, para darle un nombre porque no tiene nombre en el relato o los relatos del Evangelio. Quizás ella estaba pensando en pasar inadvertidamente. Recuerden, la enfermedad que ella tenía era una enfermedad terrible. Terrible en el sentido de que había sido separada de la sociedad. Terrible en el sentido de lo que ello implicaba. Era una mujer pecadora, porque en aquel entonces la enfermedad era unida con el pecado. Pero gracias a Dios que esta mujer al final se detiene para confesar: sí, Señor, es cierto, yo te toqué. Y yo te toqué porque yo había tenido esta experiencia, porque yo había sido apartada de la sociedad, porque yo había sido apartada de mi familia, porque yo no sabía qué hacer. Y te toqué pensando que si te tocaba solamente con el toque podría ser sanada, y he sido sanada. Cada vez que leo esta historia en el Evangelio según San Lucas y San Marcos, recuerdo a la iglesia de Van Horn y a Pete y a Petra cantando un precioso himno. Yo no sé cuántos de ustedes lo han escuchado, pero muy interesante. A la casa de Jairo iba ¿quién? Jesús. Y una de las expresiones del himno era: tenía un mal que ningún doctor podía sanar, ningún doctor terrenal, pero sí el doctor celestial, Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Su manto fue tocado y el poder de Jesús hizo posible que aquella mujer pudiera liberarse de aquella enfermedad. Quizás la pregunta para nosotros en esta mañana es: ¿cuál es la enfermedad que te aflige o que me aflige? De hecho, todos nosotros por igual tenemos una gran enfermedad, y es el pecado. Y el pecado nos ha separado de Dios. Pero si vamos a Jesús, vamos a encontrar nuevamente la unidad con Dios. Jesús nos ofrece esa unidad. Jesús es el regalo de Dios, quien vino a este mundo para rescatarnos, para liberarnos.
El otro cuadro que presenta la lección nos habla acerca de Jesús con los discípulos. ¿En qué lugar? ¿Se acuerdan? ¿En qué lugar? En el aposento alto, listos para la celebración de la Pascua. Los discípulos anteriormente han estado discutiendo quién sería el mayor. Eran seres humanos, como nosotros. Estaban buscando posición, como nosotros muchas veces buscamos posición, perdiendo de vista la realidad de nuestra experiencia como hijas e hijos de Dios. Y están allí en el aposento. Supuestamente alguien debía de servir como esclavo para lavar los pies de los discípulos, para servirles a ellos. No hay nadie que lo haga. Los discípulos habían estado discutiendo quién era el mayor. Ninguno de ellos quería inclinarse para lavar los pies de los otros discípulos. Y finalmente, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Se quita su manto, se arrodilla delante de los discípulos para lavar los pies de los discípulos. El Hijo de Dios, el que había venido para salvar, para rescatar, para liberar, para redimir, se arrodilla a los pies de los discípulos, quitándose su manto para lavar los pies de Pedro, de Juan, de Judas y de los demás. Cristo Jesús, humillándose para ser nuestro siervo. La experiencia sigue repitiéndose en nuestras vidas. Jesús sigue quitándose su manto para arrodillarse frente a nosotros y decirnos: tengo un plan con tu vida. Yo quiero rescatarte de la condición en la cual te encuentras. Yo quiero hacer de ti un hijo, una hija completamente diferente. Yo te he redimido. Yo te puedo cubrir. Yo te puedo limpiar. Yo puedo hacer de ti alguien que tú jamás has soñado. Jesús todavía está humillándose delante de nosotros para rescatarnos, para salvarnos. Los discípulos que le habían seguido por tanto tiempo ni siquiera estaban listos para hacer el trabajo que ellos debieron haber hecho. Mis amados, pidámosle a Dios que, habiendo sido cubiertos con el manto de Cristo Jesús, podamos ser esos hijos y esas hijas que Él ha querido que nosotros, que usted y yo seamos. ¿Estamos de acuerdo? Alabado sea el nombre de Dios. El otro cuadro, en la experiencia de Cristo Jesús, tiene lugar ¿dónde? ¿Se acuerdan? En la lección. Alguien que quiera decirme, ¿dónde tiene lugar la otra experiencia? ¿Alguien quiere decirlo? ¿Qué pasa con Cristo Jesús? Exacto. Fue llevado con los sacerdotes y con Caifás. Yo quisiera que nosotros lleguemos a esta conclusión.
Jesús tuvo que quitarse el manto de Rey de Reyes y Señor de Señores del universo. Se hizo hombre, dice la sierva de Dios, hincó su tienda al lado de la tienda de nosotros. Nació como el más pobre de los pobres. Y sin embargo, ni aun los líderes religiosos, aquellos que supuestamente debieron haberle representado, ni siquiera ellos le reconocieron. Ni siquiera ellos estuvieron dispuestos a exaltarlo. Ni siquiera ellos estuvieron listos a reconocer que era el regalo de Dios para el ser humano, para nosotros. Y los sacerdotes, con acusaciones incisivas, tratan por todos los medios de obtener la respuesta que ellos necesitan para librarse de aquel que estaba quitando de ellos la autoridad que ellos querían retener. Y finalmente, mi hermano, ante la pregunta de Caifás, ¿cuál es la respuesta de Cristo Jesús? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Primeramente, pero al final, ¿cuál fue su respuesta? Sí. Ustedes lo han dicho y desde ahora en adelante veréis al Hijo de Dios en las nubes de los cielos. Ante esta declaración que ellos estaban esperando por parte de Cristo Jesús, para tener entonces la razón, según ellos, ¿qué ocurre con el sumo sacerdote? ¿Qué hace? Rasga sus vestiduras. Pero un momento, aquellas vestiduras representaban ¿qué cosa? El carácter perfecto de Dios. Y cuando él rasga sus vestiduras, el sumo sacerdote está yendo en contra del mandato de Dios. Y al hacerlo, está rompiendo el sistema que Dios había provisto para ellos y al mismo tiempo está permitiendo que un nuevo sumo sacerdote se levante para interceder por su pueblo. Cristo Jesús. Aquellos que querían lograr la respuesta para condenarlos pierden justamente. Ante ese acto pierden la posición que Dios les había dado y un sistema completamente nuevo, pero más efectivo, se incorpora dentro del plan de salvación. ¿No les parece maravilloso? Estas lecciones han sido preciosas, porque son lecciones que nos hablan elocuentemente acerca del plan de Dios para nuestras vidas y cómo el Señor nos ha cubierto. Cómo el Señor ha intentado una y otra vez hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer y lo que no queremos hacer. Bendito sea el nombre de Dios. Dios
que no se rinde ante nuestra apatía. Ese Padre que no se rinde ante nuestro desprecio. Ese Padre que no está dispuesto a perder a sus hijas y a sus hijos. Ese Padre amante, misericordioso, que hace el mayor sacrificio a fin de rescatarnos a pesar de lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Y el siguiente cuadro nos lleva justamente a la experiencia de Cristo Jesús allí en la cruz. Recuerden, Jesús se quita el manto como Rey del universo para venir a este mundo. Se cubre con el manto terrenal. Pero allí, ante el juicio, no están dispuestos a dejarle ni siquiera ese manto terrenal. Lo descubren, lo azotan, le colocan un manto como una burla, un manto rojo de los soldados como una burla, y le colocan una corona, pero una corona de espinas, representando el dolor que nosotros como seres humanos estamos infringiendo al Padre amante y misericordioso, que en su compasión, en su amor, quiere abrazarnos con un abrazo eterno. Y una vara para que sea el rey. Y se burlan y lo desprecian. Y lo llevan a la cruz. Los judíos tenían 5 piezas que eran importantes para cubrirse. Estaban los zapatos, estaba el cinto, estaba el manto que usaban exteriormente y estaban las vestiduras interiores. Lo despojan prácticamente de todo. Apenas algo para cubrir sus partes. El Hijo de Dios es despojado. Es peor que un esclavo. Los esclavos no podían utilizar zapatos. No usaban la ropa normal de aquellos que eran hijos e hijas de personas influyentes o de familias. A los esclavos se les privaba la libertad. A Jesús se le quitó todo. Es más, lo descubren para colocarlo en la cruz como el peor de los criminales. Y todo ello para pagar el precio de mi redención, de tu redención, de nuestra redención. Todo ello para hacer posible la transformación de nuestras vidas, para hacer posible que nosotros seamos hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, niños y niñas diferentes. Todo ello
para hacer posible que seamos los herederos del reino eterno. Mis amados hermanos y hermanas, jóvenes, señoritas, niños y niñas, Él hizo todo eso por nosotros. Y más que ello, quiere cubrirnos con su manto de justicia. Quiere cubrir nuestra desnudez con su manto de justicia. ¿Qué quieres hacer por Él? ¿Qué quiero hacer por Él? Que el Señor nos bendiga. Que su Santo Espíritu grabe en nuestras mentes en forma indeleble esta gran verdad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.